Buenos días. Bueno, mi nombre, como sabéis, bastante de vosotros, imagino, es Joaquín Carretero, director de Estrategia en Industria, y hoy vamos a hablar de la mejora de la eficiencia en la empresa usando nuevos sensores para el mantenimiento predictivo. Para eso contamos con la ayuda de Attens, con Edgar, que hablará a continuación de que yo haga una pequeña introducción. Y sin más dilación, pues vamos a empezar este webinar en el que espero que os guste. Predecir es anunciar un hecho futuro por intuición, suposición, conocimiento fundado o adivinación. Es decir, predecir es complicado y se le atribuye pues, a los hechiceros, a las brujas, digamos, a perfiles que no son muy científicos. Pero gracias a la interpretación de los datos, de los procesos, de las máquinas, pues podemos ver que las máquinas también tienen un comportamiento repetitivo y que se puede predecir su funcionamiento. Esto es un poco la idea general del mantenimiento predictivo. Estamos pasando de una era donde hablábamos de mantenimiento reactivo, es decir, acudíamos a la máquina cuando se averiaba, ¿no? En la línea vertical podemos ver en esta diapositiva que el reactivo consiste en atender la máquina cuando ya ha fallado. Luego empezamos a ver que es mucho más conveniente tener un mantenimiento predictivo, es decir, cambiar aquellos repuestos de las máquinas cada vez que ha transcurrido un cierto tiempo o un cierto desgaste. Para eso lo que hacíamos es, pues como hacemos con el aceite del coche, cambiar el aceite cada 20.000 kilómetros, cada 30.000 kilómetros, independientemente de la conducción que haya tenido o del desgaste que tenga. Se supone que tras transcurrir 30.000 kilómetros el vehículo tiene el aceite para cambiar, pero eso, como sabemos, no es cierto. Y en maquinaria todavía mucho menos. ¿Por qué? Pues porque los fabricantes se escudan con objeto de tener un buen funcionamiento de la máquina y hacen que el mantenimiento preventivo se realice mucho antes de ser realmente necesario, por lo general. Entonces, a veces hasta 5 veces más. Es decir, estamos cambiando repuestos que podrían alargarse y disminuir nuestros costes de funcionamiento y, por tanto, ser más competitivos. Entonces, en base a esta idea, se puso en marcha una estrategia de mantenimiento predictivo. Y la diferencia, pues como hemos comentado, es tratar de predecir cuándo la máquina realmente necesita esa intervención, ese repuesto, ese recambio, con objeto de optimizar los costes de mantenimiento y de repuestos. Entonces, no siempre es una estrategia a seguir, pero en aquellas empresas donde de alguna forma esa máquina sea crítica o la línea tenga un problema de pararse y ocasionarnos muchísimo daño, pues es conveniente estar auscultando esa máquina los 24 horas al día, los 7 días a la semana, con objeto de saber cuándo puede fallar y anticiparnos a esos errores. Entonces, a pesar de su complejidad, pues se entiende que el mantenimiento predictivo es una buena práctica de cara a hacer más competitivas a las empresas. ¿Y en qué consiste? Pues sobre todo la idea es reducir el índice de intervenciones al año de los equipos, evitar las paradas no deseadas y reducir también lo que, al ser posible, el gasto en repuestos. Para eso, lo que tenemos que hacer, como he comentado antes, es evaluar el estado general de la máquina, es decir, estar auscultándola como si fuésemos un médico, escuchando cómo respira y cuáles son sus constantes vitales y detectar de esa forma comportamientos anómalos. En definitiva, la idea es predecir tempranamente una posible avería y identificar los fallos potenciales que puedan sufrir estos activos. ¿Cuándo lo tenemos que aplicar? Pues ya también hemos dicho un poco la parte más general. En principio en máquinas críticas, porque si es crítica y deja de operar, pues nos va a generar un problema grande que deberíamos de poder evitar. Cuando queramos evitar inspecciones periódicas, es decir, hay veces que subcontratamos este tipo de mantenimientos y lo que conlleva es un coste importante y al fin y al cabo la máquina deja de ser auscultada en el momento en que esa subcontrata sale de la compañía. Pues bueno, dejemos ahí esa auscultación permanente, de forma permanente, sensoricemos la máquina y estemos escuchando qué es lo que nos dice
la máquina a medida que trabaja. Con eso tenemos muchísima más seguridad de detectar una posible anomalía lo antes posible. Y también se utiliza para conocer la vida útil del activo, es decir, saber cuánto tiempo podemos hacer uso de la maquinaria y cómo se va deteriorando la misma. También cuando los repuestos sean muy caros, si los repuestos son muy caros y realmente conlleva una inversión muy importante, pues esos repuestos habría que tratar de mantenerlos el máximo tiempo posible. También en las veces en las que las intervenciones sean muy costosas o conlleven un alto riesgo. Temas de seguridad, donde puede haber una lesión o algún accidente porque es complejo realmente el hacer la intervención. Pues bueno, esas intervenciones son muy caras y es conveniente tratar de minimizar las veces que se realizan. Y también nos sirven cuando queramos detectar patrones asociados a diversos problemas de mantenimiento. Y por último, digamos que el mantenimiento predictivo es en la fase previa hacia la prescripción. La prescripción consiste en conociendo lo que me puede pasar, es decir, conociendo la predicción, teniendo una predicción de lo que me puede pasar, tratar de evitarlo. Y en ese caso estaríamos, digamos, en otro estadio todavía más elevado que sería el prescriptivo, ¿vale? Que este estadio, digamos, lo que hace es recomendar acciones de mantenimiento antes, a medida que sean necesarias, de una forma realmente desatendida. Una vez que los modelos de inteligencia artificial pueden predecir la avería, pues podríamos evitar o recomendar acciones de mantenimiento de forma autónoma. La metodología que seguimos para este tipo de proyectos pues es integrar sensores en máquinas, es decir, hacer un despliegue de la sensórica, a veces van conectados a un PLC, a veces a un dispositivo IoT, y con eso lo que hacemos es obtener información de los parámetros de máquina que están interviniendo o de otros que consideremos que puedan ser necesarios para poder predecir el comportamiento de la máquina. La idea es instalar kits IoT o IoT, es decir, IoT industrial, con un rápido despliegue donde capturamos los datos en tiempo real y conocemos de esa forma el estado de la máquina. A continuación es conveniente tener información de los históricos de averías y de funcionamiento de las máquinas, que eso nos puede venir dado en el GEMA o de la empresa, en el software de gestión de mantenimiento, en el ERP o en distintas herramientas de Business Intelligence, y con todo eso combinar distintos cuadros de mando para visualizar alertas, etcétera, en caso de que tengamos detectado alguna anomalía en la máquina. Y otras veces también es interesante combinarlo con temas de realidad aumentada para que el operario de alguna forma libere las manos cuando haga distintas tareas de mantenimiento, tenga acceso a información de los manuales de mantenimiento, procedimientos de operación, esquemas gráficos, planos, vídeos, infografías y en general el poder, digamos, en caso la realidad aumentada te permite poder disponer de soporte remoto en caso de que ni siquiera con la información disponible en el GEMAO o en un portal que podemos elaborar para tener documentación asociada a las órdenes a las tareas de mantenimiento, pues que nos den soporte en caso de que no sepamos resolverlo. Un operario externo se puede conectar a nuestras gafas y estar viendo en tiempo real lo que nosotros estamos viendo delante de la máquina. ¿Qué técnicas utilizamos? Y prácticamente estoy terminando. Pues en principio son bastante comunes el análisis de vibraciones y ultrasonidos, el análisis del consumo y temperaturas. Por ejemplo, los transitorios eléctricos también nos pueden dar información de que algo está pasando en la máquina. Parámetros de supervisión de grandes máquinas eléctricas, consumos, picos de consumo, variabilidad en la intensidad eléctrica, temas de termografía también, que algo se caliente o no demasiado, puede ser interesante. Incluso el sonido,
se están utilizando ya micrófonos para temas de mantenimiento predictivo, porque la máquina suena diferente en algunas anomalías y detectar esa diferencia es índice de una posible avería. Y también con temas de análisis de imagen. Muchas veces incluso la visión artificial apoya a estas técnicas de mantenimiento predictivo donde ya se roza casi lo que sería una detección de variables del proceso de la máquina, de funcionamiento de la máquina, y se contrasta con la calidad final del producto que está en la máquina. Y por último, y un poco es debido a su importancia el que hayamos contado con Edgar, es el análisis de lubricantes, que es fundamental para muchos de los mantenimientos predictivos y que ahora Edgar nos detallará su importancia, en qué consiste y de alguna forma cómo tenemos que abordar este tipo de instalación de sensores específicos para analizar el lubricante de las máquinas y con eso acceder a lo que sería un mantenimiento predictivo. Nada más, doy paso a Edgar Martínez, CEO de Athens 2, y cuando quieras, Edgar, puedes comenzar. Buenos días a todos. Gracias por estar en la charla. Hoy voy a hablar sobre los sensores de análisis de aceite online, que es la tecnología que nosotros desarrollamos y la que nos estamos vendiendo a nivel mundial. Como comentó Joaquín, predecir es anunciar un hecho futuro, ¿no? Antes se hacía por intuición, suposición, pero hoy en día tenemos herramientas que a partir de los datos podemos prever situaciones anómalas que ocurren en la máquina y a partir de ahí tomar las decisiones, las acciones correctas para evitar costes o problemas de producción en nuestros procesos productivos. Básicamente, el diagnóstico de las máquinas a través de los sensores de aceite es similar a la vigilancia que hacemos de nuestro cuerpo por medio de la sangre, por ejemplo. Y el uso de estos sensores permite una monitorización permanente y muy fácil. ¿Okay? En términos de mejora de la eficiencia del mantenimiento, la industria 4.0 tiene un impacto importante en este propósito. ¿Cómo? Mejorando la planificación y el conocimiento que tenemos sobre nuestras máquinas y los procesos. Es importante que nosotros sepamos enfocar los recursos allí donde realmente vamos a obtener el mayor retorno, ¿no? El objetivo que perseguimos es reducir los tiempos no planificados entre un 40 y un 70%, y implantando este tipo de tecnología en Industria 4.0 podemos repercutir hasta en una reducción del 20% en las pérdidas de producción. Esto son datos que la consultora McKinsey ha identificado, ha hecho a través de un estudio global, que existen dos drivers para optimizar el mantenimiento. ¿Okay? Uno es mantener aquellos activos realmente cuando es necesario, y otro el mantenerlo de forma eficiente. ¿Okay? Implementando tecnologías, sensores integrados, monitorización remota, se ha establecido efectivamente que se puede impactar entre un 20 y un 30% en la reducción de costes de mantenimiento. Instruyendo a los operadores, a los responsables de mantenimiento, a los operadores de campo, en técnicas de mantenimiento a través de la digitalización y automatizando la planificación a partir del diagnóstico, podemos influir en estas proporciones, entre un 20 y un 50% en la reducción de los tiempos muertos. ¿De acuerdo? Pero para hacer todo esto, es importante tener datos precisos. En muchas ocasiones pensamos en que, bueno, coloco cualquier dispositivo que me dé una señal y con eso tomo una decisión.
Esto puede traer muchos riesgos, ¿no? Puede que los datos que nos estén ofreciendo no sea un reflejo de lo que realmente sucede en nuestras máquinas y que a partir de ahí tomemos decisiones incorrectas. Entonces, el poseer de datos precisos nos permite dirigir nuestros recursos allí donde realmente se necesita. Este vídeo que usted está observando es la señal que adquiere nuestro sensor y que muestra nuestro sensor a los usuarios. Y esto que ustedes ven aquí es el lubricante que sale de una transmisión mecánica y que, como ustedes pueden observar, contiene un gran porcentaje de impurezas, de elementos de desgaste propio de la máquina. Y lo que nos está indicando es que esta máquina tiene problemas. Bueno, tantos problemas tenía que 3 semanas después de haber tomado esta imagen, la máquina dejó de funcionar. Tuvo un fallo catastrófico. Todos estos puntos que ustedes ven pasar en la imagen son virutas que provienen de los rodamientos de los engranes y que, así como nosotros hoy probablemente estamos haciendo análisis de aceite en un laboratorio, lo que nosotros tenemos a través de esta tecnología es un microscopio inteligente que en tiempo real y de forma continuada nos está mostrando cómo se comporta nuestra máquina. Además de darnos información de la máquina, nos da información del lubricante. Si hay que filtrarlo, si el lubricante ya no funciona porque ha perdido sus características, hay que cambiarlo, si tiene una contaminación externa. Esto, como dije antes, es lo que se asemeja en nuestro cuerpo como cuando tomamos una muestra de sangre. ¿De acuerdo? Nosotros somos Atento, una empresa que estamos en el País Vasco. Tenemos más de 20 años en el desarrollo de esta tecnología, 32 patentes, 6 productos en el mercado. Vendemos en todo el mundo. El 80% de nuestras ventas son en el extranjero. Tenemos distribución en más de 14 países. Y nuestro modelo de negocio se basa fundamentalmente en el desarrollo de este tipo de tecnologías. No sé si me pueden ver en el vídeo. A ver. ¿Me pueden observar? Bueno. Hola. Joaquín, ¿estás ahí? Hola. Sí que estoy, Edgar. No se puede observar, no se ve el vídeo, se ve la imagen. La imagen. Bueno, de acuerdo. Sí. Es que se había... Perdón. Ok, como pueden observar, el sensor, uno de los sensores que nosotros tenemos es es el OilWare. Es un sensor que forma parte de nuestra oferta, pero nosotros además ofrecemos servicios a través de nuestros partners, en este caso Nuncis, tanto en la puesta en marcha de esta tecnología como en el soporte técnico en el análisis de los datos. Al mismo tiempo, invertimos una ingente cantidad de recursos en investigación y desarrollo que nos permiten integrar la tecnología en los procesos de nuestros clientes ahí donde sea necesario. La verdad, un sensor son tecnologías fáciles de instalar y que se integran de forma muy sencilla. Este sensor que les he mostrado en imagen, que es el OilWare, el tiempo de instalación puede ser de 1 hora. Estos son algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos. Muchos de estos clientes serán reconocibles. Por ejemplo, Iberdrola es parte de nuestro accionariado. Trabajamos también con empresas como SKF, Acciona, Gas Natural. Ferrari, por ejemplo, utiliza nuestros sensores en el banco de ensayo del motor de Fórmula 1. En fin, son clientes que han valorado la tecnología de manera muy positiva. Vamos a pensar en qué hacemos hoy en día y qué ventajas nos ofrece una tecnología, una sensorización de nuestros lubricantes para abordar ese mantenimiento predictivo. A día de hoy, las pruebas que nosotros hacemos en laboratorio, primero tenemos que tomar una muestra, colocarlo en un bote, la enviamos a un laboratorio, pasan algunos días o semanas hasta tener un resultado.
La ventaja que nos ofrece el laboratorio es la precisión de lo que tenemos, en el bote, pero depende de si se ha respetado esas buenas prácticas de lubricación y de toma de muestra. La muestra que yo tome es representativa o no de la máquina. También dependerá si la máquina ha estado funcionando o ha estado detenida en el momento que yo tome la muestra. Recuerden que lo importante aquí son los datos precisos, datos que reflejen lo que realmente sucede en la máquina. Y la otra ventaja que nos ofrece el laboratorio es que cuando yo recibo un informe, probablemente recibo un informe con 40 parámetros diferentes. La pregunta está en si nosotros somos capaces de interpretarlo o si realmente le sacamos partido a estos datos. En contrapartida, el uso de tecnología online, de sensores online, uno, me evita cualquier error en la toma de muestra. Voy a medir siempre en las condiciones de trabajo, sea cual sea la situación. Si la máquina está parada, en funcionamiento, a 80% de carga, a 30% de carga, todas estas circunstancias afectan a la condición de desgaste de mi máquina. Voy a tener una mayor precisión porque en vez de tener un resultado cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cuando tomo un análisis de aceite, yo voy a tener un resultado cada minuto, lo que me va a permitir tener una visión muy específica de lo que está sucediendo en mi máquina. Esto me permitirá hacer tendencias, establecer niveles de alarma y, en consecuencia, tomar mejores decisiones. Si nosotros ubicamos la tecnología de análisis de aceite en este gráfico PF, que básicamente es una comparativa entre la condición de mi máquina y cuán cerca estoy de un fallo, ¿ok? Y la efectividad de mi tecnología predictiva, ¿ok? El análisis de aceite realmente es de las tecnologías que me va a dar una indicación mucho más a tiempo de que algo está sucediendo en mi máquina, y la ventaja que ofrece esta tecnología es que además es muy fácil de interpretar. Seguramente ustedes han tenido experiencia con otras tecnologías, las más difundidas son las vibraciones o la termografía, pero, por ejemplo, en el caso de las vibraciones, necesitan a un experto que analice esos espectros. Mientras que el análisis de aceite es básicamente un número que, con ciertos conocimientos de cómo funciona mi máquina, voy a saber interpretar para tomar una decisión. Luego existen otras técnicas que, a medida que me acerco más al momento del fallo, pueden darme algún resultado, como por ejemplo el sonido, ¿no? El sonido en el espectro audible, lo que nosotros podemos escuchar con un estetoscopio. Cuando yo escucho algún rodamiento es porque el fallo es inminente. Probablemente tengo que invertir más dinero tanto en el mantenimiento como en los recursos para poder poner la máquina a punto. Mientras que si yo me adelanto a estas circunstancias, puedo planificar mejor, puedo reducir los costes y puedo mantener mi operación en funcionamiento. A partir de aquí, todas las técnicas de mantenimiento predictivo me permiten tomar decisiones basadas en la condición y, un segundo, basadas en la condición o basadas en los datos, ¿no? El mantenimiento basado en la condición es lo que hemos hecho hasta ahora, en la que poníamos una serie de mediciones a lo largo del tiempo y establecíamos un nivel de prealarma o alarma. Esto me permitía saber si algo estaba funcionando. Y este es el mejor punto de partida que podemos abordar cuando estamos implementando sensores. Pero existe un paso más que las tecnologías de Big Data nos ofrecen, y es la parte analítica, ¿no? Hasta el día de hoy necesitamos técnicos que hiciesen un diagnóstico. Las herramientas de analítica que contamos hoy en el mercado nos permiten agrupar estos datos y establecer algoritmos de normalidad, establecer condiciones de normalidad en mi máquina, y todo lo que salga de esas condiciones de normalidad voy a tener un aviso. Esto es muy interesante, sobre todo en máquinas que trabajan con diferentes condiciones de operación. Por lo tanto, si nos enfocamos en las tecnologías de mantenimiento predictivo, análisis de aceite, ultrasonido, vibraciones, termografía, test de motores eléctricos, el análisis de aceite es la que me va a dar una visibilidad
mucho más temprana y una tendencia bastante más acertada sobre los elementos que se están desgastando o la condición de mi máquina en todo momento. Ahora bien, todas estas tecnologías son complementarias. Ninguna tecnología en sí misma va a dar una solución. Ni el análisis de aceite va a dar una solución definitiva a nuestros problemas, ni las vibraciones va a dar un análisis definitivo a nuestros problemas, ni la termografía. La mejor estrategia de mantenimiento predictivo es una combinación equilibrada de tecnologías en función de los modos de fallo a los que yo me enfrento en cada situación. ¿Bien? Actualmente, las prácticas que se desarrollan en el mercado son decisiones basadas sobre pruebas forenses. Por ejemplo, si yo tengo un seguimiento de mi análisis de aceite cada 3 meses o cada año, yo solamente voy a tener una constatación de que no ha habido ningún problema. Pero difícilmente me voy a adelantar a una situación, precisamente por la frecuencia con que estoy tomando las medidas. La información a día de hoy se genera de forma aislada, ¿no? Yo tengo a un experto en vibraciones que toma las vibraciones, tengo a otra persona que toma los análisis de aceite, y yo como responsable de mantenimiento tengo que aglutinar toda esta información, hablar con el jefe de producción, hablar con ingeniería y hacerme una idea de lo que está sucediendo. Las técnicas de digitalización que hoy en día podemos emprender nos permiten aglutinar de forma automática toda esta información, correlacionarla y tomar mejores decisiones sin tener que hacer una composición del lugar que en muchos casos es compleja. Seguramente ustedes con experiencia en mantenimiento se habrán encontrado en la situación de que una máquina tiene un problema, se acerca el director de la planta o el jefe de producción y lo que te pregunta es, ¿qué le sucede a la máquina y cuándo arrancamos? ¿Podemos seguir operando? ¿Cuánto tiempo le queda a esta máquina de vida? Y lo que espera es que un jefe de mantenimiento, un jefe de planificación, con información aislada y puntual, pueda tomar una decisión. Muchas veces hay que jugársela y seguir operando o decir hay que parar la máquina. En la medida en que nosotros podamos aglutinar información más precisa y que podamos correlacionar, esta toma de decisiones será mucho más sencilla. En cuanto al análisis de aceite, la información a día de hoy se siente en el lubricante, pero no en la máquina. El uso de tecnologías online nos permite centrarnos en la máquina. Les aseguro que un cambio de aceite en una máquina no costará ni siquiera el 10% de lo que sería una parada de producción. Por lo tanto, es más importante entender lo que está sucediendo en mi máquina antes de que simplemente orientar el análisis de aceite en definir si cambio el aceite o no lo cambio. El diagnóstico en estas circunstancias es difícil y poco preciso. Y lo que se trabaja, las técnicas que utilizamos hoy en día para realizar este tipo de diagnósticos son el análisis de vibraciones, la boroscopia, el análisis de aceites por laboratorio. Todas estas herramientas nos ofrecen información útil por sí misma, pero de manera aislada. Difícilmente puedo tomar una decisión con herramientas de esta manera. ¿Okay? Las nuevas prácticas lo que nos proporcionan es establecer un análisis de mantenimiento en función de tendencias y alarmas dinámicas. Muchos de ustedes tendrán máquinas que funcionan a diferentes regímenes de operación en función del tipo de producto que estemos haciendo o la velocidad de la máquina con que estamos operando. Esto cambia dinámicamente el comportamiento de la máquina y, en consecuencia, el uso de técnicas de mantenimiento predictivo actual no necesariamente nos están dando un reflejo de estos cambios. ¿De acuerdo? Imagínense, si yo estoy midiendo un motor que funciona en 3 regímenes de operación diferentes, hoy funciona a 300 RPM, mañana, porque he cambiado la producción, está funcionando a 1000 RPM y dentro de un mes funciona a 2000 RPM. Cuando yo mido la vibración a 300, a 1000 y a 2000 RPM, la vibración va a ser totalmente diferente. La pregunta es, a medida que tomo las vibraciones y la máquina funciona a mayor ritmo, normalmente la vibración es más alta. ¿Está la máquina en peores condiciones o simplemente es un efecto de que la condición de operación de la máquina es diferente? Esto es muy importante y es básico
en términos de diagnóstico de mantenimiento predictivo, y muchas veces no se entiende de que si nosotros no somos capaces de alguna manera, estandarizar mis medidas independientemente de la condición de operación, no puedo hacer un análisis de tendencia correcto. La información que tenemos debe estar vinculada una con otra. Vibraciones, análisis de aceite, datos operativos de la máquina. Y esto lo vamos a desarrollar a través de estrategias de digitalización. El diagnóstico se debe realizar en función de los escenarios operativos y de los drivers dinámicos, ¿no? Aplicando análisis multivariante. O sea, no es lo mismo una máquina que hoy funcione a 300 RPM y a un 20% de carga, que mañana funcione a 2000 RPM y a un 90% de carga. ¿Okay? Por lo tanto, considerar todos estos elementos nos permite entender, independientemente de la operación de mi máquina, dónde está mi escenario de normalidad y definir acciones correctivas para evitar que esta máquina, independientemente de su condición de operación, salga de esas bandas de normalidad. ¿Okay? Otra cosa que nos permite la digitalización es, si tengo muchas máquinas similares, puedo establecer análisis estadístico en vez de un análisis puntual en mi máquina. Si yo tengo 50 motores iguales, yo lo que analizo estadísticamente son las variaciones. Y en función de cuánto varíe una máquina respecto a la población, puedo identificar un problema. Sin ni siquiera entrar en el diagnóstico específico de una variable como vibración o aceite, ¿no? Simplemente teniendo indicadores estadísticos, yo puedo identificar dónde empiezan a surgir los problemas. Las tecnologías que podemos utilizar a día de hoy para desarrollar estas estrategias de digitalización es el análisis de vibraciones en línea, ¿no? Colocar sensores permanentes en mi máquina, lo que se conoce como Digital Twin, que son modelos digitales de mis procesos, ¿de acuerdo? Esto probablemente necesita una inversión y un nivel de madurez mayor en nuestras empresas, pero es una técnica que se está aplicando a día de hoy. ¿De acuerdo? Establecer simulaciones en mi proceso para, en función de estas variaciones de algunos parámetros, identificar dónde hay problemas. O el análisis de aceite en línea, que es la tecnología que ofrecemos hoy. A diferencia del análisis de vibraciones o el Digital Twin, o el modelado de las máquinas, el análisis de aceite nos permite, de una manera muy sencilla, utilizando un sensor que básicamente tiene una entrada y una salida de aceite, un cable de comunicación y un cable de alimentación eléctrica, entender en menos de una hora qué está sucediendo en mi máquina. Luego tenemos otro tipo de sensores, como el que pueden ver en mi mano, que es básicamente enroscar en un tanque, ¿okay? Sale un cable y con esto puedo decirle al usuario si tengo que cambiar el aceite o si tengo una contaminación por agua o si la temperatura del aceite se ha incrementado por encima de mis niveles aceptables. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando avanzamos en la industria 4.0, lo que nosotros tenemos que entender es que esta estrategia de mantenimiento basada en la condición necesita la captación de datos. Y para eso se utilizan sensores, que es lo que nosotros estamos ofreciendo, herramientas de diagnóstico. Por ejemplo, lo que puede utilizar un operador para tomar datos de vibraciones o temperatura en una máquina y que luego pueda llevar esos datos a un sistema. La información que obtenemos del SCADA y otros sistemas de adquisición. Estoy seguro que Nunsis también ofrece soluciones en esta línea y la idea es que nosotros podamos entender de una manera estratégica qué herramientas necesito para mi proceso, con el objetivo de optimizar la condición de mi mantenimiento y con el objetivo de reducir costes y mejorar productividad. Perdón, me fui. Lo siento. Ok. Como había comentado anteriormente,
se pueden establecer a partir de estos modelos, de estos sistemas de mantenimiento predictivo, estrategias de análisis de tendencia, ¿no? Como las que podemos ver aquí, dos máquinas exactamente iguales, una muestra una tendencia plana en lo que es la contaminación del aceite, mientras que otro muestra una tendencia alcista. Claramente, si yo voy a intervenir en una máquina, tengo que enfocarme en esta segunda y entender por qué mi máquina está desgastando más y más rápido. O puedo irme a modelos un poco más complejos, que es análisis multivariable, en el que puedo analizar en qué circunstancias de operación mi máquina está sufriendo más y tomar decisiones para minimizar este impacto. Enfocándonos en la tecnología que nosotros ofrecemos, toda nuestra tecnología se basa en sistemas ópticos, ¿de acuerdo? Y así como había mostrado anteriormente Joaquín, existe una serie de tecnologías, una también es la visión artificial y los sensores de análisis de aceite. Nosotros combinamos en un solo dispositivo ambas tecnologías. Todos los algoritmos que necesita procesar el sensor están dentro de esta caja, por lo tanto no necesito ningún ordenador. Toda la información que me va a ofrecer el sensor son los datos ya procesados. Y la integración es realmente sencilla. Puedo integrarlo a un SCADA, puedo integrarlo a un sistema de adquisición de datos, puedo integrarlo a mi ordenador, puedo integrarlo con una nube. ¿Okay? Al final lo que nosotros buscamos es vincular la condición de la máquina con las condiciones de operación para que el cliente pueda entender lo que está sucediendo en todo momento. Tenemos una familia de productos, sensores que están enfocados al análisis de contaminación para que podamos entender cómo se está desgastando mi máquina o cuán sucio está mi lubricante y establecer estrategias de filtración o análisis, o análisis profundo sobre por qué mi máquina se está desgastando y por qué va a fallar. O sensores más orientados a la degradación del aceite y que me puedan indicar si el aceite ya debo cambiarlo o si puedo mantenerlo, si está contaminado externamente por agua o por otros elementos. Por lo tanto, podemos ofrecer sensórica para entender en toda su profundidad lo que está pasando tanto en nuestras máquinas como en nuestro aceite. Y es una tecnología muy fácil de utilizar, por lo tanto, sería una gran oportunidad para dar nuestros primeros pasos en la digitalización. Estos sensores también tienen certificación ATEX, al menos el Oilware. Obtuvimos la certificación ATEX recientemente. En la forma como trabaja es, el lubricante entra por un costado, ¿ok? Le pueden ver en la imagen, entra por este orificio, sale por el orificio opuesto, ¿ok? Se toma una imagen de alta definición, ahí voy a ver como un microscopio electrónico lo que está sucediendo dentro de mi máquina, digitalizo la imagen, hago un análisis, todo esto lo hace el sistema de forma automática, hago un enmascaramiento de todos los elementos y básicamente lo que voy a obtener es información sobre la limpieza de mi aceite, la morfología de mis partículas, por lo tanto voy a saber si mi máquina se está desgastando porque la lubricación no es suficiente, porque si tengo un problema de fatiga, por si tengo contaminación externa, o si tengo otro tipo de problemas en mi máquina. ¿Cuáles son esos activadores del desgaste de mi máquina? Puedo también entender si hay mucho aire en el sistema. En un sistema de lubricación no debería haber aire o agua libre, no debería haber. Por lo tanto, este sensor también me lo va a ofrecer. Y también puedo dar indicación precisa sobre la degradación del aceite. ¿Ok? Damos un indicador muy fácil de entender, que es un número que va de 0 a 100. 0% es un lubricante totalmente nuevo, 100% es un lubricante totalmente degradado. ¿De acuerdo? Problemas que puedo identificar con la morfología, micropitting, fatiga, desgaste por corte, desgaste por deslizamiento, corrosión, por ejemplo. Software lo puedo conectar directamente a una SCADA, a un PLC y mapear mi información en mi cuarto de control. Puedo llevarlo a un ordenador, ¿de acuerdo? O a un servidor y desde cualquier ordenador conectado a esa red ver lo que está sucediendo a través de nuestro software. O puedo llevarlo a la nube y ahí existen alternativas. Nosotros tenemos un software en la nube. Nunsis tiene una plataforma en la que puedan aglutinar diferentes sensores y visualizar la información que están haciendo. Y esta tecnología que nosotros ofrecemos es fácilmente integrable a esa nube. Joaquín luego al final puede hacer algún comentario al respecto. ¿Ok? Este, por ejemplo, es una pantalla del software. No voy a entrar en el detalle, pero aquí estamos analizando las tendencias de
limpieza, tipo de desgaste, temperatura, degradación, tengo indicadores, en fin. La puesta en marcha, pueden observar aquí, esto es una planta de ensamblaje de vehículos y aquí pueden ver un sistema hidráulico, cómo se instala, es muy sencillo. A la salida de la bomba, en este caso, se lleva el lubricante al sensor, ¿ok? Pasa por el sensor y lo retornamos a tanque. Aquí hay dos cables, uno de alimentación y otro de comunicación que va directamente al sistema de control, ¿ok? También a compresores, a transmisiones mecánicas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, podemos ver una grúa GH, aquí podemos ver aerogeneradores, prensas de estampación, tanto mecánicas como hidráulicas, también máquinas de extrusión de plástico, por ejemplo, que utilizan grandes volúmenes de fluido. Esto no solamente es un sensor que mide el lubricante, podemos medir glicoles, podemos medir agua, podemos medir combustibles, podemos medir lubricantes. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, es un sensor probe, que es el que tengo en la mano, la nueva generación, y me permite analizar tanto la degradación del aceite, cuándo debo cambiarlo, puede darme información sobre la temperatura, y en este caso el cliente también lo está utilizando como una referencia de nivel, porque cuando el lubricante baja por debajo de la mira del sensor, me da una indicación de error. ¿Okay? Para implementar estas tecnologías o cualquier tecnología, es importante que nosotros sigamos unos pasos, como lo mencionó Joaquín antes, ¿no? Recuperar las características técnicas del equipo, conocer si se dispone de valores digitalizados, ¿no? O equipos donde podamos extraer estos parámetros, por ejemplo, este tipo de sensores, conocer si tenemos históricos detallados de averías para poder centrar mejor nuestros niveles de prealarma, alarma o condición de máquina, saber qué modificaciones o qué adaptaciones tiene que hacer la máquina para introducir los sensores y a partir de aquí comenzar a operar. ¿Okay? Nosotros, junto con Nusys, ofrecemos soporte a nuestros clientes para la puesta en marcha de estas tecnologías. En la fase de un proyecto de mantenimiento predictivo es una vez que hemos identificado las máquinas a través de la sensorización, cuál es su condición, la detección de anomalías, las acciones de mantenimiento predictivo y la evaluación de los resultados. Okay. Si quieres, Edgar, sube un poquito arriba. No, en la de abajo, en la última diapositiva. Nada, simplemente aquí comentar que los proyectos de mantenimiento predictivo son proyectos de acompañamiento en los cuales inicialmente lo único que podemos hacer, muchas veces por falta de histórico y por falta de a lo mejor información de averías anteriores, etcétera, en los GMAOs de las empresas, pues lo que hacemos es establecer unos parámetros de funcionamiento, sensorizar la máquina, analizarla primero con antelación y luego, una vez que ponemos en marcha la plataforma de mantenimiento predictivo, pues toda esa información la vamos almacenando en un servidor y allí se establecen los parámetros de condición. Esos parámetros de condición lo que nos dicen es cuándo de alguna forma tenemos que enviar alertas en caso de que alguno de esos parámetros, digamos, se salga de los niveles habituales o que entendemos que son de funcionamiento correcto. De forma que desde su etapa inicial el proyecto empiece a entregar valor a la compañía y que podamos, digamos, ir amortizando la inversión que pueda suponer un proyecto de este estilo. A partir de ahí, lo que empezamos a hacer es tratar de averiguar cuándo el comportamiento es anómalo. Hay veces que el hecho de que un parámetro, la inmensa mayoría de las veces, no trabaje dentro de un rango no quiere decir que el comportamiento sea anómalo. Tenemos que empezar a distinguir funcionamientos donde los parámetros sí que se salen de rango, pero a pesar de eso siguen funcionando la máquina de forma correcta y no es susceptible, digamos, de alertar a los técnicos de mantenimiento de que está ocurriendo alguna anomalía específica. Pero con la acumulación de datos y con los modelos trabajando, una vez que se va acumulando información, podemos empezar a entender
cuál es ese evolutivo dentro de la máquina para cada uno de los parámetros correcto y cuando alguno de ellos se sale de esas condiciones, digamos, de funcionamiento normal o habitual. A partir de ahí, con esos modelos, empezamos a trabajar la parte de inteligencia artificial y vamos emitiendo, digamos, o dictaminando posibles anomalías y tratando de acercarnos al punto de avería, por así decirlo. A partir de ahí, pues bueno, por reforzamiento, los propios operarios de la compañía, que suelen ser los expertos en la parte mecánica de la máquina y conocen perfectamente su funcionamiento, van reforzando estos algoritmos con objeto de que vayan aprendiendo sobre el modelo a usar, sobre qué pesos tiene que usar, qué pesos tiene cada variable de las que estamos ocultando en la máquina, con objeto de otorgarle mayor o menor fiabilidad y que el modelo se asemeje lo máximo posible a la realidad. Como bien apuntaba Edgar, cuantas más máquinas similares tengamos monitorizadas, pues más información y más contraste podemos hacer con los datos que capturemos de las mismas y mejor, más rápido y mejor aprenderá el modelo de Machine Learning que apliquemos a la máquina. Nada más, era solo eso, Edgar. Genial, muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, por mi parte, yo he finalizado mi presentación, pero no sé si hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta, Edgar, Joaquín. Nos preguntan si estos sensores están disponibles para atmósferas explosivas. Sí, el sensor Oilware, acabamos de recibir la certificación ATEX Zona 2. Muy bien, no sé si quieres realizar alguna pregunta más a través del chat, a través de preguntas y respuestas en vuestro panel de Zoom. Comentaros que os haremos llegar la presentación, la grabación del webinar estará en los próximos días en el canal de YouTube de Nunsis. Y no sé si hay si queréis hacer alguna pregunta más. Joaquín, no sé si quieres mientras añadir algo. Bueno, yo nada, agradecer a Edgar la ponencia tan ilustrativa que nos ha hecho de sus sensores, que entendamos todos que una de las técnicas justamente para acercarnos a esa predicción compleja que requieren estos proyectos de mantenimiento predictivo es el uso de sensores de calidad y de fiabilidad como los que Aten2 nos ofrece, y que el análisis de lubricantes pues queda, yo creo que patentemente demostrado que es una de las cosas que en caso de poder usarse hay que prestar especial atención. Muy bien, pues si queréis damos por cerrado el webinar viendo que no hay preguntas. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos. Y nada, pues a ver qué aparece. ¿Hay otra? No sé. Sí, mira, sí que hay otra pregunta ahora de última hora. Os la traslado. Dice, ¿se ha realizado alguna integración de la información que recoge este tipo de tecnología con un ERP? Con SAGE X3, por ejemplo. No se ha hecho. Se ha hecho con sistemas, por ejemplo, de adquisición como los de SKF, como los de Pristechnic, CSI, pero no se ha hecho en un ERP. Básicamente, lo que sí se podría hacer es enviar la información a través de una conexión al ordenador directamente con el software. Ahí se va a generar un fichero CSV y ese fichero CSV eventualmente se podría exportar a SAGE, ¿no? Si se utiliza el módulo de mantenimiento. Sí, a ver, en principio la integración con el resto de aplicativos que podamos tener en la compañía no supone normalmente un gran problema. Siempre buscaríamos el cómo llevar al ERP o al MES o al sistema que queramos la información. En este caso, pues buscar la forma más rápida y más fiable, porque, por ejemplo, si vamos a tener alertas, y entiendo que a lo mejor va por ahí la pregunta, pues el poder almacenarlas también en el ERP, las alertas que se realizan o determinadas mediciones, etcétera. Entonces, al final siempre encontraremos una vía de comunicación con el aplicativo que sea. No
no es algo que en Nunsys hacemos de forma muy habitual. Somos una empresa que cuando hacemos un proyecto lo dejamos, digamos, llave en mano y dependiendo de la casuística de la compañía, pues nos encontramos con RPs distintos, con sistemas MES diferentes y al final se trata de buscar cuál es la mejor vía de intercambiar la información entre las distintas herramientas y ya está. Sí, la ventaja es que toda nuestra tecnología ofrece ficheros planos. Por lo tanto, como Joaquín dice, la integración es relativamente sencilla. Muy bien, dice Marta que queda la duda resuelta. Y hay otra pregunta de Oriol que dice que ¿cuál es el protocolo de comunicación que emplean los sensores de lubricante que comentabas? Sí, el protocolo de comunicación que usamos es Modbus TCP/IP o RTU. Perfecto. Pues no sé si hay más preguntas, si alguien se anima y si no, pues lo dicho, damos por cerrado el webinar, compartiremos todo el contenido y nada, lo dicho, muchísimas gracias Edgar, muchas gracias Joaquín y nos vemos en un próximo webinar. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, gracias. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre Analytics para ti, titulado El valor de los datos. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización data-driven. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.